Cada vez que nos está tocando compartir, a mí me da una tentación de, vieron como en las series, en los capítulos anteriores, porque lo que viene haciendo el Señor es hablarnos, ir sobreedificando aquellas palabras que nos fue dando y a veces si no estuvimos o si no estuvimos atentos o si no las pudimos volver a rever en la semana, es bueno volver a traerlas al corazón. Y una de las cosas que nos había hablado hace un tiempo era esto de que teníamos que bendecir al Señor en todas nuestras circunstancias. ¿Se acuerdan? Por lo menos es lo que último que yo tuve la libertad de decir aquí, y que nuestra tarea era humillarnos delante del Señor para que en medio de cualquier prueba y circunstancia pudiéramos irnos encontrando y acercándonos a Él. No es porque... No, o sea, el Señor nos está guiando y lo vemos en cada vez que nos juntamos, nos está guiando a esto de acercarnos y confiar que Él se está acercando a nosotros y, como nos decía esta mañana, está queriendo que nosotros nos mostremos a Él. Y Damaris nos decía en estas últimas palabras que hemos recibido de la decisión de obedecer su voz, de obedecer la palabra que nos dé, de obedecer lo que nos diga, sin haber hecho preparativos previos, ¿no? O sea, a veces nosotros hacemos todos los preparativos y después vamos al Señor y Él nos dice algo, pero como nosotros teníamos otros preparativos ya hechos, no respondemos como Él esperaba. El último domingo el Señor nos decía de que sus propósitos son más altos y que lo que fuera que nos pase, y si no nos pasaba, y si no sucedía, también lo íbamos a alabar, como nos decía la semana pasada. Y Franco el viernes nos habló de la confianza del Señor, de que José, ¿se acuerdan las pruebas que pasó José, el tiempo de prueba, de aflicción de José? Él lo vivió siempre haciendo lo que debía, ¿no? Portándose bien, no respondía a la injusticia con violencia o con injusticia, sino que en la injusticia y en esa prueba difícil que vivió, el Señor se glorificó para hacerlo a él después un gobernante, porque estaba al lado de Faraón, ¿no? El Señor preparó la vida de José en ese tiempo y Franco nos decía, confiemos que lo que nos está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es porque hay un propósito. Yo me anotaba, para el Señor no existe un sufrimiento sin propósito. O sea, no porque Él lo haya planeado al sufrimiento, pero sí usa las injusticias que hicieron los hermanos de José, fueron usadas por parte del Señor para que Él adquiriera un carácter especial. Y yo veía en este José que recibe esa revelación muy jovencito y sueña sueños que se cumplen, ¿verdad? Pero antes que se cumplan esos sueños pasan un montón de cosas. Sueños que a él le dan en ese momento de juventud una gran expectativa para su vida, porque él sueña que sus hermanos y sus padres iban a estar postrándose delante de él o iban a depender. Y eso es lo que va a suceder. Yo por ahí pensaba que muchos de nosotros hemos recibido revelación de parte del Señor de lo que quiere hacer con nuestras vidas, y a veces en ese momento no estamos maduros para saber cómo lo va a hacer el Señor, pero en ese momento nuestra madurez no da y podemos quizá tratar de ayudar a esa palabra. Quizá tener actitudes de, bueno, a mí el Señor me dijo que voy a hacer esto y entonces yo voy a colaborar en mis fuerzas físicas, en mi mente voy a estar trabajando y esperando a ayudar a la idea del Señor, porque si el Señor dijo esto, yo voy a colaborar. Obviamente que si el Señor nos dice que vamos a ir a un país determinado, lo primero que deberíamos aprender es el idioma de ese país, donde nos ha dicho que nos va a llevar, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos intelectualmente y demás. Pero hay otra preparación que solo la hace el Señor. Y es en este proceso, desde el día que José recibe esa palabra específica, esos sueños que ve,
Y ese proceso que va en la humillación del corazón, en el usar las frustraciones que él ve y vive por cada vez que no se dio como parecía, después de que lo venden, después de que va a la cárcel, después de que el copero no le dice al rey que él había sido el del sueño, tiene que seguir esperando tiempo en que la frustración, el descontento, el desconcierto, no saber qué está pasando, están obrando en su corazón y están dejándolo listo, yo pensaba. Lo están preparando y dejándolo listo para que ningún recurso de él ya pueda ser usado. Ya no le queda nada que haya podido hacer que hubiera cambiado esa situación. Depende absolutamente del Señor. Y creo que a ese lugar en el que depende absolutamente del Señor, es donde el Señor quiere llevarnos, a ese proceso de preparación que lo estamos viviendo o no. ¿Cuántos están pasando por procesos de esos en que se sienten vendidos, maltratados, humillados, que las circunstancias que nos rodean no han sido buenas, que le decimos nosotros el quebrantamiento involuntario se ha hecho presente, travesías involuntarias, hemos entrado en caminos difíciles, o a veces nos hemos metido en caminos difíciles. Y el Señor está trabajando en nuestros corazones, ese tiempo en que el Señor está obrando de manera que quiere que lo busquemos de manera específica. Y yo, el Señor me ponía en el corazón algo que como iglesia hemos aprendido y que creemos que es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como una visión o como un objetivo como congregación, y es preparar el lugar para encontrarnos con Dios. Y esta mañana es un ejemplo de eso. Nosotros creemos y entendemos que cuando nos juntamos y viene el Espíritu Santo y viene en medio de nuestra alabanza, el Señor nos está transformando. El Señor está viniendo con su presencia para hacer algo con nuestros corazones. Sí, nosotros, nuestro único objetivo es honrarle y es glorificarle. Pero mientras estamos en ese proceso de reconocerlo a Él como Señor, esto está calando profundamente en el corazón. Es como, ¿se acuerdan la vara de Aarón que fue puesta en el arca, en la presencia de Dios? Y la vara de Aarón en la presencia de Dios, no sé cuántas habrán sido, pero ni 24 horas, era una vara seca que no solo tuvo vida, sino que tuvo vida, tuvo flores, tuvo fruto. La presencia del Señor es un lugar que da vida. Y ese proceso que vivimos de preparación del corazón para que lleguemos a humillarnos porque lo amamos, es algo que nosotros como iglesia hemos aprendido a que tiene que suceder en cada vez que nos juntamos. Cada vez que nos juntamos, el Señor está aquí y está queriendo vernos, como decía esta mañana, y está queriendo que nosotros seamos vivificados por la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros entendemos también que no es solo en los cultos que nos juntamos, en la vida personal. Y a quienes también creemos que en la casa bíblica el Señor hace esto, es un lugar especial para un momento especial de la vida donde el Señor nos trabaja el corazón. Hablando hace unos días de otros temas, terminamos hablando con el pastor Osvaldo del trabajo que hace el Señor en una vida, y él me decía, es como cuando se prepara la madera, y esto Charlie debe saber un montón, es cuando se prepara la madera. Dice, la madera no se puede usar verde. Primero se le saca la corteza al tronco, después se cortarán tablas, pero después hay que dejarla secar. Y antes se ponía en un lugar que no fuera caliente, que no fuera muy húmedo, y se esperaba, pero en este momento, con toda la tecnología, ponen en una cámara que le dan la temperatura justa, el ambiente justo, para que ese proceso se haga más rápido. Y nosotros entendemos que eso pasa cuando nosotros vamos a la casa bíblica.
porque tenemos un proceso especial del Señor, que es recibir mucha palabra del Señor y estudiarla, mientras que tenemos muchos momentos de buscar al Señor en el culto con la iglesia, y está la presencia del Señor y estamos recibiendo la palabra y todo a la vez, y aparte estamos conviviendo con los compañeros de la casa bíblica a la vez. Ese combo es el ambiente perfecto. Porque cuando el Señor en la palabra que estás estudiando te dice ama a tu hermano, tenés a alguien en la habitación que es el que tenés que amar, y no es lo que fluye quizá del corazón, pero nos obliga a que si queremos vivir la palabra, sea más rápido el proceso. En un año de casa bíblica dice que uno aprende lo de 10 años viviendo tranquilo en casa. Porque es forzado nuestro corazón a encontrarnos con el Señor. Y el Señor está queriendo que entremos a ese lugar donde Él quiere madurar nuestro corazón. Porque hemos recibido palabra, pero falta que madure el carácter en nuestro corazón. Y esto va a ser para siempre. Después de que, bueno, no es garantía de nada que hayamos estado en muchas reuniones o que hayamos ido a casa bíblica si el corazón ha sido cerrado y se ha permanecido escondiéndose, como decía la palabra hoy. Si un corazón se quedó escondido entre las peñas, entre las rocas, y no quiso ser transformado y no quiso exponerse a la palabra del Señor, y entonces va a necesitar más procesos y más quebrantos. Por ahí que las rocas esas tiemblen y se caigan y quedes al descubierto, por lo involuntario que sea la situación. Porque el Señor está formando el carácter de Cristo en nosotros. Porque el objetivo del Señor es que nosotros reflejemos a cara descubierta, ¿no? Que lo miremos a cara descubierta y reflejemos nosotros la gloria del Señor a donde nos rodean, a los que están a nuestra casa, a los que están a nuestro alrededor. El Señor está queriendo que ese carácter que tiene Jesucristo y que le vimos en toda la palabra que recibimos, que viene en el Nuevo Testamento, cómo obró, cómo hizo, lo conocemos a través de lo que Pablo habla en la palabra, lo que nos dejaron escrita la palabra, cómo es lo que se espera de un hijo de Dios que sea formado en el carácter con un propósito, con un plan. Estaba viendo que el tema de esto del carácter tiene que ver con algo que es innato en cómo es uno, pero también tiene que ver porque eso es afectado rotundamente por el medio ambiente, por lo que pasa alrededor. Entonces nosotros somos formados por donde nos metimos y estuvimos, y nosotros tenemos que procurar entrar cuantas veces podamos a la presencia de Dios. Y eso tiene que ser un anhelo tan grande en el corazón, que haya un clamor que no sale de acá, de mi necesidad de que, ay, sí, yo necesito a Dios porque es muy bueno, sino que sale de lo profundo, de las tripas, que sale del deseo de que el carácter del Señor sea formado en nosotros. Y hay un clamor que no se puede explicar, pero que lo estamos viendo. Nosotros el viernes, no sé si todos se dieron cuenta, pero acá estuvo pasando algo que hacía mucho que no nos pasaba. Cuando el Espíritu Santo nos insta a un clamor de necesidad por el Señor. Y estamos teniendo la presencia del Señor que viene, pero nosotros tenemos que estar expuestos a eso. Nosotros tenemos que procurar encontrarnos con el Señor cuantas veces podamos. Cuantas veces podamos. El Señor nos ha hablado claro como congregación. Hay una ilustración que quería contarles, que ya han sido en 2 oportunidades y en diferente manera el Señor me la mostraba. Y es que a veces me he visto a mí misma con un charquito de agua sucia, ¿no? Un charco. Y tratando de estar contenta con ese agua sucia. Y yo ese agua sucia y ese charco lo veía como un poquito de la presencia del Señor que cayó alguna vez cuando la fuente del río de Dios nos invadió, como nos decía el otro día. Pero cuando esa fuente pasó y yo no seguí buscando
a veces me queda solo un poquito de agua y yo trato de conformarme con ese agüita ahí medio sucia y medio embarrada. Pero lo que el Señor quiere es que vayamos a cavar si es necesario, cavar por una fuente de agua que fluya, o subir, si no es para abajo, es para subir al monte, subir al lugar donde esa fuente fluye. Y no conformarnos con ese poquito que no nos ayuda para nosotros, o podemos sobrevivir un tiempo, pero tampoco podemos afectar a otros. El centro de lo que el Señor nos ha dicho como congregación, el centro de la actividad de la iglesia es servirle y adorarlo. Es poner su gloria como por encima de todo. Porque es necesario que el Señor habite en medio nuestro para que el corazón sea transformado y para que eso redunde en gloria y en beneficio, no solo de la casa, de la iglesia, sino de todos los que nos rodean y de los que no han creído todavía. Y entonces tenemos que saber que nuestro objetivo en nuestra vida espiritual es que el Señor habite en medio nuestro, que el Señor habite en su casa. Y tenemos un montón de palabras del Señor que hemos recibido de nuestros padres espirituales. Y a veces yo digo, ¿qué era lo que nos dijeron? ¿No? Y hay que refrescarlo tantas veces como podamos, porque tenemos tarea que hacer. El Señor, cuando viene su Espíritu Santo, ha dado instrucciones precisas, pero quiere dar más instrucciones precisas. Pero quiere decirnos más, quiere realizar su obra y quiere que pongamos fe en la palabra que recibimos y quiere que obedezcamos la palabra de que hemos recibido y quiere que con temor, fe, obediencia y temor de Dios, quiere que con temor busquemos la santidad. Así que tenemos que poner fe en la palabra recibida y la que estamos recibiendo. Tenemos que obedecer lo que nos dice y tenemos que temer, no glorificarle como Él quiere. Vivir en santidad no es miedo, es respeto. Porque si queremos que la presencia del Señor baje en medio nuestro, tenemos que estar en el corazón lavados por la sangre de Jesús y decididos a que ese trabajo no sea en vano y no pisotear lo que ha hecho, la obra que Él ha hecho para con nuestras vidas. En su presencia el Señor nos convence de pecado. En su presencia, yo no sé qué experiencia tienen ustedes cuando venimos y le buscamos juntos, pero a veces estamos por entrar a la presencia del Señor y estamos cantando acá y no podemos concentrarlo porque tenemos que pedirle perdón a alguien, porque le gritamos, porque le dijimos, porque tenemos que pedir perdón o perdonar, porque en la presencia del Señor hay convicción de pecado y no nos deja ir a más. No podemos entrar, tenemos que mostrarle al Señor y decirle, sí, Señor, esto necesita que tu sangre lo limpie. En su presencia somos transformados, en su presencia somos llamados a hacer cosas como salir de nuestra tierra y nuestra parentela, que nos ha pasado a algunos, porque saben que no estamos nosotros en nuestra tierra. Pero ya estamos en donde el Señor quiere que estemos. Y entonces el Señor nos llama, el Señor envía, el Señor hace cosas en medio de su presencia. ¿Quién lo hace? Él, cuando se presenta en medio de la alabanza de su pueblo, cuando se presenta en medio de la adoración. Él manda, Él dice, Él dirige a su pueblo con mucha claridad, con su palabra. Y nosotros tenemos que saber que este cimiento que hemos recibido, y se acuerdan, y yo les pregunté a algunos estos días, decime los 5 puntos fundamentales. Saben que yo no los pude decir en orden y rápido. Yo me lo sé, pero no los pude decir así. Así que yo dije, bueno, ¿cómo voy a sobreedificar si no los puedo decir? Nosotros tenemos, para los hermanos que todavía no saben, tenemos 5 puntos fundamentales, que no es que se le ocurrió a alguien y divagó y dijo 5 puntos acá, vamos a decir primero entremos y nos sentemos, después. No,
Son la palabra del Señor que el Señor trajo para esta congregación. Primero, la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. La alabanza, la adoración, la oración, el evangelismo, las señales y los milagros, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Nadie se puede quedar con un poquito de gloria. Entonces, desde que viene el Señor y su presencia está en medio nuestro, desde ahí sale el deseo de bendecir a otros. No salimos a tontas y a locas. No salimos porque sí. Salimos porque nos hemos encontrado con Dios y porque Dios ha hecho un cambio en nuestro corazón y porque ahora yo sé que tengo que hacer esto. No se me ocurrió, no tengo ideas. Tengo una palabra específica del Señor que me la dijo a mí y me la dijo aquí y se la dijo a la congregación. Entonces, primero su gloria. Después, el conocimiento de Dios. Espiritual e íntimo, que es esto que nos arrodillamos y estamos con Él. Eso que vas a tu casa y te humillás delante del Señor y Él te abraza y lo sentís. Ese conocimiento espiritual, pero ese conocimiento espiritual va de la mano y a la par del conocimiento intelectual, del conocimiento escritural. No es intelectual cualquier conocimiento, es lo que la Escritura dice. Si no está en la Escritura, si no está en la Biblia, y vamos a tener que decantarlo. Y podrá ser una hermosa frase, idea y demás, pero tenemos que buscar el conocimiento espiritual con el conocimiento escritural. Y en esto, hermanos, no hay otra manera que leer la palabra. No hay otra manera que escuchar la palabra, que leer la palabra, que nos hable la palabra, mientras nos vamos encontrando con el Señor. Es progresivo este proceso de conocerlo, gracias al Señor. No venimos un día y lo vemos todo porque, como decían hoy en las oraciones, nos moriríamos. Este proceso es tranquilo y lento y usa todo el Señor para que lo haga. Entonces vamos a ser hijos, vamos a ser discípulos, después vamos a ser siervos, amigos y amados. Vamos a ir en crecimiento en nuestra relación con el Señor. También otro punto fundamental es la identificación con el Señor y ahí se ve el bautismo en aguas. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué queremos mostrar en lo físico y en lo visible que hemos creído en el Señor? También recibimos el bautismo del Espíritu Santo y esta iglesia, esta congregación cree en el don de lenguas y lo anhela y lo tenés que buscar y anhelar porque creemos que el Señor nos ha dado armas para ir a más. Y el Señor quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. Por eso también en la Cena del Señor la hacemos todos los domingos. Vieron que hay iglesias que tienen distintas características. Nosotros la hacemos todos los domingos. Porque todos los domingos y cada vez que podemos tenemos que recordar que la cruz es lo que nos hace entrar a la presencia del Señor. Y después de eso, los puntos fundamentales hablan de las relaciones fraternas y de la iglesia. Y los vamos a volver a estudiar seguramente, no sé en qué momento, pero los vamos a volver a estudiar. Creemos que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo interno en nosotros. Y todo esto es solo la introducción, pero no se asusten, la parte que sigue no es tan larga. Pero ¿por qué les conté todo esto? Porque la palabra que el Señor me dio está en Jeremías 35 y seguramente que ustedes van a recordar. Es cuando Jeremías va a los hijos de Recab. Jeremías 35 dice: la palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta.
Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino nosotros ni nuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Venid, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid, y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandato de su padre. Y les dice el Señor, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveros ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conformes a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Lo quería leer todo, porque habla de estos hijos de Recab, que le hicieron caso a un padre falible, ¿no? Que les dijo una sola vez esta cantidad de reglas que les dio, y se las dio con el objetivo de ponerle, no de imponerles algo malo, sino de librarlos de otros temas, ¿no? De librarlos de problemas, de librarlos de cosas que iban a traer como consecuencia afincarse en los lugares por la casa. El padre tenía como visión que ellos no se hicieran a nada, sino que pudieran ser guiados de una manera diferente. Ellos hicieron caso en estas cosas terrenas por 300 años. O sea que cuando dice Jonadab, hijo de Recab, ¿vieron toda la lista? Que el último no era el papá, era el tatara, abuelo, el que había dicho la palabra. Y ellos habían obedecido. Y no tiene, si bien podemos tener una advertencia de que no andemos tomando vino, no es el objetivo de este pasaje. El objetivo es poner en magnitud o resaltar la obediencia de estos recabitas, y el Señor los va a poner para contrastar con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá, que no escuchaba la voz del Señor,
Siendo que estos recabitas les habían dicho una vez esto, a los de Judá, dice el Señor, se los dije, se los repetí, se los volví a decir. Y ustedes no me oyen, no me hacen caso. Y no me obedecen. Y me impactó la consecuencia de la obediencia de los recabitas. Dice, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará, dice, aquel que le obedece, podríamos decir. Aquel que obedece la palabra del Señor, no faltará de estar en mi presencia. ¿Se acuerdan quién decía en cuya presencia estoy? Los profetas. Los profetas decían, yo soy fulano y profeta del Señor o siervo del Señor, en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo, en cuya presencia me nutro, en cuya presencia estoy cuidado, en cuya presencia crezco, en cuya presencia soy bendecido. Es el privilegio de obedecer lo que el Señor nos habla. El privilegio de obedecer lo que el Señor nos habla es estar fortalecido en Él y vivir en su presencia. Y nosotros, como les decía, tenemos cosas específicas que nos ha hablado, sobre todo a nuestros padres espirituales, y cosas que no están sueltas y que nosotros ya tenemos que dejar de ver a los padres espirituales. Tenemos que ver la palabra que se recibió en la congregación. ¿Qué palabra es la que sustenta esto? Si hay palabra del Señor que sustente los puntos fundamentales, bienvenido, vamos a tener que obedecer esa palabra porque nos la dio el Señor. ¿Vieron que hay unas que no nos gustan ese término que dicen que nos juntamos a hacer ambiente? Es terrible. Nosotros no nos juntamos a hacer ambiente emocional lindo para que... No, nosotros nos juntamos para humillar el corazón, para que la presencia del Señor pueda descender. Y como está siendo serio este tiempo con nosotros, el Señor está siendo serio y nos está diciendo que entremos al lugar de intimidad, que pongamos a orar, que nos pongamos a buscarle, también tenemos que ser serios con nosotros a la hora si vamos a obedecer lo que el Señor nos está hablando. ¿Estamos listos para recurrir a la fuente? ¿Estamos listos para recurrir a la fuente de vida, que es estar con Él y que es buscarle a Él? El Espíritu Santo, como les decía, está obrando todo el tiempo y nos está llenando de sed, porque lo que sienten ustedes, que se está moviendo alrededor y ya no es lo mismo venir o no venir al culto, sino que ya tengo que estar, me interesa estar, quiero participar y les digo que los que vinimos los 2 últimos martes, ya no sé si nos va a dejar no estar los martes, porque está pasando algo que vemos una continuidad, porque está humillando el Señor el corazón mío. Yo necesito una revelación mayor, yo necesito que el Espíritu Santo me santifique y me limpie. Ahora, ¿estamos dispuestos a ceder el control de nuestras vidas al Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos a abandonar todos nuestros sueños, como decimos en algunas canciones, nuestras ideas, para que Él nos diga qué quiere hacer? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, decime qué querés que haga? ¿Estamos dispuestos a que añada lo que sea que Él quiera añadir a lo que ya nos dijo? ¿O que nos quite algo de lo que no está en este momento honrándole? Como José, tenemos que confiar que su plan es superior al nuestro, que su plan es mayor. Estoy terminando, así que si quieren pasar los músicos. Estaba hojeando un libro y había una frase que me impactó, porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Y este autor dice, ¿seremos tan necios de confinar al Espíritu Santo a que trabaje una sola vez por semana con una persona que a veces creemos que es un profesional en un lugar? ¿Reduciremos la obra del Espíritu Santo a algo que pasa porque una sola persona hace algo en un lugar y en un momento? ¿Reduciremos? No podemos dejarlo al Espíritu Santo
confinado a que solo pasa en un momento. Esto tiene que pasar en todos nuestros corazones. Esto tiene que ser algo que pase de continuo en nuestras casas. Esto tiene que pasar en que nosotros no tengamos sed y saben que es contrario a la sed natural. La sed natural, uno tiene sed, toma agua y se sacia. La sed espiritual, mientras más busca, más sed tiene, más hambre tiene del Señor. Entonces, mientras empecemos con un poquito de sed, empecemos a buscar al Señor, porque Él tiene este plan. Y nosotros, como puse en el que estamos leyendo, me impactó, no seamos como los de Isacar. Estábamos leyendo las bendiciones de Jacob a sus hijos y cuando habla de su hijo Isacar, miren lo que dice. Dice, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isacar era un asno fuerte, o sea, tenía fuerza, tenía posibilidades, era fuerte para la guerra, pero dice que como vio lo bueno del campo y lo agradable del terreno en el que se le quedó para vivir, se dobló y fue esclavo. Se inclinó y fue esclavo. Tremendo lo que pasa. A veces nuestra comodidad nos deja sin ir a esa fortaleza que viene de Dios. A veces nuestro conformarnos con lo que pasa y que está más o menos bien, nos deja sin la búsqueda superior al Señor. Y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que escudriñar nuestros corazones, porque es posible que si nos enfocamos en nuestras comodidades personales, cuando el Señor nos diga algo, no lo querramos hacer. Es posible que si ya nos está llamando a orar más, ya nos estemos negando a ir a buscarle, porque me pasa a mí, no sé a ustedes, esto lo digo porque es lo que me pasa a mí, me está pidiendo esto y yo estoy regateando, sabiendo lo que les digo, sabiendo que es el momento, sabiendo que es la presencia del Señor, aún así estoy poniendo trabas. Entonces es posible que comprometernos con el Señor en este tiempo sea incómodo y sea costoso a nuestras pasiones, a las cosas que está el Señor obrando en el corazón. Así que quería dejarles esta palabra. Nosotros hemos recibido herencia y tenemos que saber que, como dice en Juan, nosotros hay unos que labran y otros que entran en sus labores. Nosotros hemos entrado en las labores de otros, hemos entrado a lo que otros estaban haciendo. Y 1 Corintios 3:10 dice, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros tenemos palabra clara, la hemos recibido, la tenemos, pero dice, cuidado cómo sobreedifica. Cualquiera que edifique, dice Pablo, en otro fundamento, cualquiera que se metió en las labores de otro, cualquiera que ya recibió la casa con los cimientos o la casa hasta la mitad con ladrillos de esto, no pone después ladrillo hueco, pone, va al plano, va a ver lo que dice y hace las correcciones que el Señor diga, no cualquiera. Tenemos que ver y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos sobreedificando. Y tenemos que sobreedificar. Tenemos que sobreedificar. Es nuestra tarea humillarnos delante del Señor, venir con la palabra recibida, quebrantar el corazón para que podamos sobreedificar como Él quiere, para que podamos buscarle con todo el corazón.